a todos nuevamente, invitados de Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador. Gracias nuevamente por darnos unos minutos de su valioso tiempo. Soy Carlos Pineda, representante de One Solution en Guatemala. Este webinar está siendo transmitido por nuestra plataforma educativa Sabiondópolis, en el cual pueden encontrar videos con tips, blogs de preguntas e incluso certificaciones técnicas para nuestras soluciones. Bien, hoy será nuestro primer webinar sobre los temas de nube con One Solutions. Aprovechamos a notificarles que pueden contar con nosotros para los servicios que se expondrán el día de hoy, contando con el respaldo de diversas marcas como AWS, Azure, Huawei Cloud, Cable and Wireless e IFX Networks. La nube tiene una gran cantidad de servicios de alta tecnología, como los de recuperación de desastres, servicios son de suma importancia para restablecer los servicios de TI ante cualquier eventualidad en tiempos muy cortos y sin pérdida de información, pero lo más importante, sin mayor pérdida de plata. Ya que sabemos que el tiempo es dinero y una empresa que no tiene operaciones deja de funcionar en 5 minutos, vamos a hablar sobre temas muy puntuales. Ahí voy a pedir que nos pasen a la agenda, por favor. De primero veremos por qué Disaster Recovery. Segundo, qué es alta disponibilidad y qué es en sí Disaster Recovery. Como tercer punto tenemos RTO y RPO, que es un plan de continuidad del negocio, conocido por sus siglas en inglés como BCP, un Disaster Recovery en la nube y los servicios de detección y pruebas. Y para esto nos acompaña el ingeniero Julio Díaz de AWS, quien no solo cuenta con conocimiento técnico en las plataformas de Oracle, sino también con más de 3 años en experiencia de orientación técnica para el diseño e implementación de soluciones en la nube. Julio figuró también como profesor de Database e Inteligencia Artificial en la Mariano Galvez, el cual garantiza su comunicación clara a los oyentes familiarizados o no con los servicios en la nube. Ahora sí, aprendamos cómo garantizar la continuidad de su negocio con estas soluciones que les brinda One Solutions. Julio, bienvenido y adelante. Gracias, Carlos. Perfecto. Muchísimas gracias primero por la invitación. También muchísimas gracias a todos los asistentes. Será para mí un gusto el poder compartir este tiempo y poder resolver todas las dudas que tengamos. Cabe mencionar también de que en una sesión de 1 hora probablemente todas las dudas no sean resueltas, pero como bien Carlos lo mencionaba, somos un equipo bastante amplio, con muchos recursos y podemos apoyarles en poder resolver este tipo de consultas, apoyarles en el diseño de cualquier solución o bien simplemente guiarlos hacia este mundo tan maravilloso que es la nube, ¿verdad? Antes de empezar, me gustaría mencionar algo que el CTO, el jefe de seguridad de AWS menciona. Es su frase con la que él se presenta en la mayoría de los eventos y él nos dice, todo falla, ¿sí? Todo falla todo el tiempo. Nosotros tenemos que empezar a diseñar soluciones que trabajen y disminuyan esta cantidad de fallas para poder trabajar de una forma más transparente, más tranquila y que dejemos de preocuparnos ante cualquier tipo de eventualidad. Antes de avanzar, me gustaría contarles una historia. Quizás algunos de ustedes ya la conozcan, pero allá por 1998, una persona encargada de hacer un diseño estaba trabajando, ¿sí? Cuando yo sé que para muchos que hemos trabajado en el campo de tecnología, conocemos el famoso RM, el remove, un comando para poder eliminar cualquier objeto dentro de un sistema operativo Linux, ¿sí? Pasó esto. Él, por error, ejecutó este comando y borró el 90% del trabajo que había ejecutado durante muchísimo tiempo. Pero todos pensaron, ok, tranquilos, seguramente tenemos un backup. Y efectivamente, tenía un backup. Pero ¿qué pasó? Este backup estaba dañado, por lo cual este backup no era funcional para poder restaurar todo este trabajo que ellos habían realizado, ¿sí? Para fortuna de ellos, alguien que
solicitó trabajar desde casa justamente en ese momento, tenía una copia en su máquina y desde esa copia pudieron restaurar todo el trabajo que habían ejecutado durante las últimas semanas. No sé si les suena esta historia, pero actualmente estoy hablando de Toy Story y Pixar, ¿sí? Esta fue un caso real, fue un escenario en el cual se tuvo un evento en el que estuvieron cerca de perder una gran cantidad de trabajo y por buena fortuna tuvieron cómo recuperarse y poder seguir trabajando, ¿sí? Pero algo que yo quiero que tengamos claro es de que en la calle o en el mercado vamos a escuchar muy comúnmente dos conceptos. Uno es alta disponibilidad o high availability, ¿sí? Y otra será recuperación ante desastres o disaster recovery. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a diferenciar las características de cada uno de ellos. Para poder trabajar una arquitectura resistente, ¿a qué me refiero con una arquitectura resistente? Tenemos que atender dos frentes. Uno es la cantidad total de tiempo que una infraestructura, una aplicación, una base de datos esté disponible para los usuarios, ¿sí? Tratando de disminuir la menor cantidad posible el tiempo que ésta pueda tener una falla, ¿sí? Y otra es recuperarme al momento de que algo ya me pasó. ¿Cómo así? Pongo un ejemplo. Resulta que yo tengo una página web en la cual yo estoy atendiendo a diferentes clientes de diferentes partes del mundo. La disponibilidad o la alta disponibilidad se va a referir a toda aquella vez que un usuario haga clic en la página y ésta responda, que esté disponible siempre cuando alguien la necesite. Pero, por otra parte, un evento puede llegar a dañar esto. Un evento, me refiero, por ejemplo, eh, se daña un disco, se daña la página, se daña una base de datos. Es un evento que puede llegar a dejarme fuera de línea. Y para esto es donde entra en juego un escenario de recuperación de desastres, ¿sí? Una vez dicho esto, nosotros tenemos que aprender a detectar de qué estamos hablando, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de recuperación de desastres, tenemos que poder identificar qué tipo de desastres pueden existir. Existen desastres de tipo natural. Ahora voy a mencionar algunos ejemplos de los desastres que puedan existir. Existen desastres de falla técnica y digo desastres por tratar de definir algo que puede provocar que mi servicio quede no disponible, que yo ya no lo pueda utilizar. Y hay otra que quizás es un poco menos frecuente, pero pasa, es la parte de las acciones humanas. ¿Y a qué me refiero con cada uno de ellos? Si nosotros analizamos cómo se comportan estos desastres, lo que nos damos cuenta es que lo que van a ocasionar es de que al momento de ejecutarse o de que se llevan a cabo, nos van a dejar sin servicio por determinado tiempo, ¿sí? Ya sea porque hubo una inundación, hubo un terremoto, hubo alguna falla eléctrica, quizás hubo algún error humano como el que les conté con la historia de Toy Story, ¿sí? Este tipo de eventos nosotros los medimos en una única vez. ¿Y cómo lo medimos? Hay dos parámetros para medir este tipo de eventos. Estos dos parámetros son los comúnmente conocidos como RTO y RPO. ¿Qué son estos? Un RTO es el tiempo de recuperación. ¿Qué significa? Esto significa cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperarnos luego de que algo pasó, ¿sí? Y el punto de recuperación es hacia atrás. Esto quiere decir, ok, algo pasó ahorita. ¿Hasta qué punto en el tiempo yo me puedo recuperar? ¿Cuál es mi última copia de la información? ¿Sí? Estos dos parámetros me van a responder y me van a dar visibilidad de cuál es mi escenario para poder recuperarme ante un tipo de evento que me pueda dejar fuera. ¿Sí? Pero como lo ven, un evento
que pueda requerir acudir a un plan de recuperación de desastres, por lo general son eventos de una magnitud mayor, ¿sí? Pero cuando hablamos de alta disponibilidad, lo que buscamos es atender todas aquellas pequeñas fallas o aquellos pequeños problemas que de alguna forma nosotros podemos controlar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con infraestructura física y tenemos aquellos grandes equipos que tienen múltiples unidades de almacenamiento, tienen múltiples discos conectados. Resulta que uno de estos discos se dañó. Una alta disponibilidad me va a dar la capacidad de seguir trabajando a pesar de que este componente falló. Son fallas más pequeñas, fallas más controlables, una tarjeta de red, un disco o bien algo que es muy común es cuando existen picos de carga. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos un recurso que está acostumbrado a trabajar con determinada carga, por ejemplo, sabemos que nuestra aplicación recibe 100 usuarios diarios, pero resulta que para el fin de semana tenemos una promoción en la cual vamos a rematar toda la mercadería y tenemos muchísimas ofertas. Esto puede provocar que el tráfico que fluya hacia nuestra aplicación, hacia nuestro sitio, se incremente, quizás de una forma descontrolada y un pico de carga pueda llegar a causar una saturación y un pequeño problema ahí en la respuesta de los requerimientos de los demás, dentro de los demás usuarios, ¿sí? Esto lo vamos a medir eh, con los famosos 9 de SLA, que me van a ayudar a medir cuál es la disponibilidad de mi servicio. ¿Sí? ¿Cuáles son estos dos parámetros? Está el MTBF, el Mean Time Between Failures, o el tiempo promedio entre fallas, ¿sí? O también está el MTTR, ese Mean Time to Recover, cuánto tiempo necesito yo para poder recuperarme. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre Disaster Recovery y alta disponibilidad? Alta disponibilidad busca la forma de evitar que algo pase y tener mi servicio a disposición de los usuarios la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Un disaster recovery busca recuperarme cuando algo ya pasó, algo que me puede dejar fuera a nivel general o a nivel parcial, dígase una aplicación, una base de datos, un componente de red, lo cual impida seguir utilizando mis aplicaciones. ¿Sí? Para esto, eh, quiero que identifiquemos qué es un desastre y cómo podemos empezar a gestionar este tipo de eventos dentro de la nube de AWS. AWS, en su infraestructura global, tiene diferentes componentes, siendo la más amplia o la más grande de ellas una región. ¿Sí? Una región es una zona geográfica aislada a nivel mundial. Al día de hoy, AWS tiene 31 zonas disponibles para que nosotros podamos utilizar y podamos desplegar estos servicios. ¿Qué zona vamos a utilizar? Pues dependerá de nuestra estrategia, cuál será dónde estará nuestro cliente final, dónde vamos a desplegar estos servicios, la tema de latencia o incluso otro factor que puede llegar a determinar qué región utilizamos es el costo o disponibilidad de los servicios. Hay algunos servicios que no están disponibles en todas las regiones y también sucede que hay algunos servicios que su costo varía según la región que yo elija. ¿Sí? Dentro de estas regiones hay un componente que Amazon le llama zona de disponibilidad. Una zona de disponibilidad es un grupo de uno o más data center aislados, separados, eh, e interconectados entre sí, que lo que buscan es mantener toda esa infraestructura aislada
por si algo pasa, por ejemplo, un data center se daña, seguimos trabajando en el segundo. Si estos dos data centers se dañan, vamos a otra zona de disponibilidad, lo que implicaría más data center. En este escenario es donde nosotros ya empezamos a trabajar y a conocer cuáles son las características, ¿sí? Yo tengo una región, dentro de una región tengo zonas de disponibilidad. Una zona, como les decía, una zona de disponibilidad va entre uno o más data center y AWS en su infraestructura global nos dice que mantiene entre 3 y 6 zonas de disponibilidad por cada región. El más común son 3 zonas. Por ejemplo, la región del norte de Virginia es una de las regiones más grandes. Esta tiene 6 zonas de disponibilidad, lo que nos da muchísima infraestructura para poder trabajar. ¿Sí? Entonces, como les mencioné hace un momento, hay diferentes tipos de desastres, diferentes tipos de eventos que me pueden dejar fuera de servicio. Pero algo que es muy importante a la hora de trabajar con nube, y digo nube porque no me refiero únicamente a AWS, sino a cualquier proveedor, es que nosotros podamos identificar o anticiparnos qué es lo que pueda pasar. Por ejemplo, si yo voy a desplegar dentro de AWS una base de datos, necesito entender qué puede pasar con esa base de datos. Sí, resulta que Julio era el administrador de base de datos y se equivocó en un comando y la borró por completo. ¿Qué hago en ese caso? O resulta que un servidor en donde estaba colocada mi base de datos se le daña un disco o se le daña una tarjeta de red. ¿Cómo yo voy a reaccionar a ese tipo de eventualidad? Y los eventos de categoría mayor, ya eventos naturales que me van a dejar totalmente fuera, ¿cómo yo me anticipo? ¿Cómo me preparo para responder? ¿Sí? Para esto, AWS tiene un modelo de responsabilidad compartida que es muy importante que tengamos en mente a la hora de trabajar con esta nube. ¿A qué se refiere? Esta matriz de responsabilidad compartida nos dice, AWS es responsable de la nube, ¿sí? Y el cliente es responsable de lo que haga en la nube. Les cuento una diferencia. Hablando de a nivel data center, AWS va a ser el responsable de la seguridad perimetral, los data centers, la infraestructura, servidores, sistemas de ventilación, sistemas de enfriamiento, sistemas de energía eléctrica, ¿sí? Toda esa infraestructura física que se necesita para tener un data center, para llegar al punto en el cual nosotros podemos desplegar una máquina virtual, quizás con un sistema operativo Windows, ¿sí? A partir de allí, es responsabilidad nuestra qué vamos a hacer dentro de la nube. Vamos a instalar una aplicación dentro del servidor, una base de datos, qué temas de seguridad le voy a habilitar, le voy a colocar antivirus, cómo voy a manejar el tema de las actualizaciones y parcheo, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro, AWS nos dice, yo soy responsable de la infraestructura global y tú como cliente eres responsable de lo que hagas dentro de ella, ¿sí? Para ver esto un poco más claro y ver todas las opciones que AWS nos ofrece, veamos que alta disponibilidad no significa tener un escenario de recuperación de desastres. Veamos este escenario. Acá nosotros tenemos un servicio que se llama NAT Gateway. Son servicios que me proveen la opción de conectividad hacia Internet de forma segura desde mis subredes privadas. Tengo la capa de cómputo en donde tengo máquinas virtuales y almacenamiento y también tengo la capa de base de datos. ¿Sí? Estos son servicios que nosotros desplegamos y hasta cierto punto gestionamos dentro de una zona de disponibilidad. Pero como ven, tenemos otro par de servicios como es un bucket de S3 y un DynamoDB,
que ya son servicios que funcionan a nivel regional, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver que tenemos una infraestructura aparentemente con un esquema de alta disponibilidad en donde yo balanceo la carga o las visitas que mi página web o mi aplicación va a tener, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En estos esquemas, por lo general, descuidamos cierto elemento, cierto detalle técnico. Si nosotros estamos sincronizando, por ejemplo, la base de datos y en el origen un dato es eliminado, esto se va a replicar y el dato se va a eliminar en mi base de datos destino, ¿sí? ¿O qué pasa si dentro de un disco yo estoy haciendo quizás una replicación, el objeto se daña, ¿sí? Este objeto puede llegar a corromperse, se replica y ya llega dañado, ¿sí? Resulta ser que mi alta disponibilidad no me ofrece la capacidad ante este tipo de escenarios en donde borré un archivo, un disco falla, un objeto se daña o llega a ser a corromperse. Pensemos en una escala un poquito mayor. ¿Qué pasa cuando una de las zonas de disponibilidad de AWS tiene problemas con uno de los data centers? Y resulta ser que dentro de ese data center estaba la infraestructura que yo había desplegado. ¿Qué podemos hacer en ese momento? ¿Sí? Lo que podemos hacer es partir de un escenario en el cual yo estoy trabajando con backup o respaldos de la información, ya sea de mis discos, eh, para poder desplegarlos en una siguiente zona. ¿Por qué? Por ejemplo, EBS, Elastic Block Store o el servicio de almacenamiento de bloques, lo que comúnmente conocemos como un disco duro, ¿sí? Como los que tenemos en nuestras máquinas. Ese disco funciona de forma zonal, le llama AWS. Funciona a nivel de una zona. Yo quiero llevármelo a una segunda zona que sí esté disponible, yo necesito partir de un backup y restaurar, ¿sí? Ahora bien, estos servicios que tienen un alcance regional como Dynamo y Amazon S3, que me ofrecen la capacidad de hacer una replicación para múltiples zonas, nos podemos respaldar con ellos. Y por ejemplo, Amazon DynamoDB tiene una opción que se llama el Point in Time Recovery o una recuperación en determinado punto de tiempo. Es una característica muy interesante que a mí me gusta mucho, tanto de Dynamo como de Aurora Serverless, que me dan la capacidad de hacer un retroceso en el tiempo hasta un máximo de 72 horas sin necesidad de restaurar una base de datos en una nueva instancia. Son características muy interesantes, las de las cuales nos podemos apalancar al momento de trabajar con una infraestructura y buscamos que sea tolerante a fallos y altamente disponible, ¿sí? Pero de momento estamos hablando a nivel zona de disponibilidad. ¿Qué pasa cuando múltiples data centers de la zona de disponibilidad o quizás la zona de disponibilidad completa queda fuera de disposición, queda fuera de línea? ¿Sí? En este tipo de escenarios, lo que va a pasar es que tendremos la necesidad de construir o pensar en un escenario de recuperación en múltiples regiones. ¿Sí? El esquema anterior era para múltiples zonas. Ahora yo estoy pensando irme a otra región. ¿Cómo así? Yo puedo estar trabajando como región principal el norte de Virginia, pero por tranquilidad, por cumplimiento, por regulaciones, temas legales, podemos tener una segunda región, por ejemplo en Londres, y tener replicando nuestra información por si en caso llega a pasar cualquier cosa dentro de la región y me deja completamente fuera. En este escenario, podemos migrar toda la carga de trabajo hacia esa segunda región y poder seguir trabajando sin ningún problema. Para hacer esto, hay múltiples escenarios
Uno de ellos es, por ejemplo, un activo pasivo en donde yo dirijo todo el tráfico hacia una región principal y solo en caso de que algo pase, dirijo el tráfico hacia una segunda región. Esta pasa, deja de ser eh, una zona pasiva y empieza a estar activa para poder atender mi carga. Pero resulta que no tengo el tiempo para poder estar esperando que este cambio pase. Lo que podemos hacer es pensar ya en un escenario macro, un escenario en el cual tenemos un esquema totalmente balanceado, 50-50 en dos o más regiones. ¿Para qué? Si un data center falla, una zona de disponibilidad falla, me voy a una siguiente zona, resulta que la zona completa falló, me voy a una siguiente región y así poder garantizar que mi infraestructura va a seguir trabajando sin importar lo que pase a nivel global. ¿Sí? Y acá hago una pausa y pregunto si hay alguna consulta. Me ayudas, Carlos, para ver si hay algo en el chat. Si no, continúo. Perfecto, Julio. Ahorita estamos monitoreando si hay alguna consulta en el chat, siéntanse en la comodidad de colocar sus preguntas. Ok, antes de empezar a trabajar o construir un escenario de recuperación de desastres, es muy importante podamos involucrar a diferentes áreas de la organización. ¿Sí? Por lo general, este tipo de escenarios lo dejamos en responsabilidad del equipo técnico, al equipo de informática, al equipo de infraestructura, esperando que ellos resuelvan todo. Pero construir un plan de continuidad de negocio debe involucrar a todas las áreas de la organización. Y me explico por qué. Resulta ser que el área de ventas puede determinar el impacto que puede tener para ellos si nuestro negocio o nuestra tienda en línea queda afuera. El área legal puede llegar a determinar el impacto que un servicio falle puede ocasionar para nuestra organización. ¿Sí? Hay algunas organizaciones que en temas legales deben garantizar la disponibilidad del servicio 24/7 y aquí es donde es importante que empecemos a involucrar a todos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una vista 360 de nuestra organización para poder identificar, primero, cuáles son los componentes de nuestra organización y segundo, el nivel de riesgo que esto implica. ¿Sí? Porque resulta ser que el no tener una estrategia de recuperación de desastres puede que también sea una estrategia de recuperación de desastres. Y me explico. Por ejemplo, resulta que dentro de mi organización yo tengo múltiples cargas de trabajo. Tengo una aplicación donde yo tengo toda mi contabilidad, mis inventarios, ahí llevo nómina, llevo este tipo de cargas, ¿sí? También tengo una carga de trabajo, la cual se utiliza para realizar el pago de planilla, el pago de los empleados mes a mes, ¿sí? Pero nos tenemos que detener a analizar cuál es el impacto o el riesgo de cada carga de trabajo, perdón, en determinado tiempo.
Esto va a definir de mejor manera las características de mi plan de recuperación de desastres. Por ejemplo, hagamos de cuenta que la plataforma o la herramienta que utilizamos para realizar el pago de planilla, el pago de los salarios mes a mes, falla y se queda fuera y no nos deja trabajar. ¿Qué pasa en ese escenario? ¿Qué tan crítico es? Si son los últimos días del mes, puede que sea muy crítico porque tenemos la necesidad de realizar ese pago lo más pronto posible. Si no, podemos ocasionarle problemas tanto a la empresa como a los colaboradores porque ellos están esperando su paga. Pero resulta ser que esta misma herramienta yo no la uso durante todo el mes y falla allá por el día 10, 12. Resulta ser que como no es fin de mes, no la estoy utilizando, puede que no sea tan crítica. Entonces, acá es donde entre todos los participantes de la organización debemos definir cuáles son los componentes de nuestra infraestructura, el nivel de criticidad de cada uno de ellos y en conjunto identificar cuáles son los riesgos que pueden llegar a afectar mi operación. ¿Sí? Con base en eso, construimos el plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación de desastres. ¿Sí? Hay dos datos, como les mencioné anteriormente, que me ayudan a poder definir con mayor precisión cuál será mi plan o mi estrategia de recuperación de desastres. Estos dos datos son el RTO y el RPO. ¿Sí? El RTO es qué tan rápido yo me debo o me puedo recuperar. O quizás en otras palabras, cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar o cuánto tiempo tolero para reiniciar servicios una vez que el fallo pasó. ¿Sí? Tenemos una falla justamente en este momento. ¿Cuánto tiempo yo tengo la capacidad de soportar restaurar ese servicio? ¿5 minutos? ¿15 minutos? ¿1 hora? ¿Quién tiene esas respuestas? El plan que construimos anteriormente. ¿Por qué? Con el nivel de criticidad. Es crítico. Puede que yo necesite restaurarlo en 1 minuto, 5 minutos. No es crítico. Es un ambiente que pocas veces utilizo. Restaurémoslo. Tengo 24, 48 horas para restaurarlo. ¿Sí? Y el punto de recuperación es en el tiempo, es hacia atrás. ¿Cuánta información yo estoy dispuesto a perder? ¿Quién me responde esto? El plan de continuidad de negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Es crítico. Es información de gran importancia para la organización. Yo no quiero perder nada. Yo no quiero perder, pero ni siquiera un segundo de información. O bien, resulta ser que es una aplicación que no cambia con el tiempo. Con un backup que yo tenga quizás hace 15 días restauro y puedo seguir trabajando sin ningún problema. Entonces, ahí es donde nosotros podemos identificar la criticidad y en dónde vamos a aplicar la mayor cantidad de esfuerzo para llevar a cabo este tipo de escenarios. ¿Sí? Hablemos de el RTO y cómo este se comporta y cómo lo podemos llegar a analizar. En este punto tenemos dos líneas. Una es el costo y el otro es el tiempo en el cual yo me voy a tardar para poder recuperar el servicio. Sí. Si se dan cuenta, mientras más tiempo pasa, la solución para recuperarme ante un desastre será más barata, será menos costosa. ¿Sí? Pero mientras más cerca del tiempo cero yo quiero tener la recuperación, el costo es mayor. ¿Sí? Esto implica mayor inversión, implica más recursos, pero ahí estamos hablando únicamente del costo de infraestructura, de tecnología, de personas, de licencia, etcétera. Pero lo que tenemos que analizar es cuál es el impacto que este costo o que este evento le puede generar a mi organización. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí habrán escenarios que mientras más tiempo tenemos la falla, el impacto hacia nuestros negocios será mayor. ¿Sí?
Hagamos un par de escenarios. Resulta ser que en conjunto con toda la organización establecimos un tiempo de recuperación prudente que ronda los 45 minutos, por mencionar un tiempo. El tiempo dependerá de su carga de trabajo y la criticidad que ustedes definen, ¿sí? Y también, en conjunto, entre toda la organización, definimos un costo máximo aceptable para poder recuperarme ante un escenario. Y digo aceptable porque puede ser que también el costo para recuperarme pueda llegar a ser más alto que el costo que del o el impacto que me genera el mismo fallo, ¿sí? ¿Cómo identifico todas esas cosas? Involucrando a todas las áreas. Como les digo, esta no es una respuesta que únicamente el departamento de informática pueda dar, ¿sí? Ok, ya logramos identificar cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar y cuánto dinero estoy dispuesto a gastar, ¿sí? Con base en eso, AWS nos ofrece distintas estrategias que nos plantea para poder integrar diferentes componentes y poder obtener una solución. Y si se dan cuenta, si nosotros vamos en un escenario de respaldo y restauración, que es el backup and restore, esa nos toma mucho tiempo. Ya no cumple con lo que estamos buscando. Pero si nos vamos en un escenario de un multisitio, en un activo activo, esa es muy costosa. Se sale de mi presupuesto. Las únicas que trabajan y están acorde a mi necesidad son las otras dos. Y en un momento vamos a ver las características de estas dos. Ahora, pensemos un poco, quizás en un escenario con un tiempo de recuperación más corto. Me reduce las opciones, ¿sí? Y eso implica quedarme trabajando únicamente con un warm standby o un pasivo caliente para poder restaurarme. Ya vamos a ver en un momento cuáles son las características de cada uno de ellos. Allí estamos hablando en tema tiempo. Veamos qué pasa en el escenario cuando estoy hablando de cuánta data estoy dispuesto a perder. De nuevo, mientras más cerca de la cantidad de data perdida, cero, es decir, no pierdo nada, más costoso será. Pero mientras más data estoy dispuesto a perder, más barato es, ¿sí? Igual, definamos un punto de recuperación analizando el comportamiento y el gasto que estoy dispuesto a hacer, cuáles son las opciones que yo tengo para poder trabajar y poder cumplir con este parámetro del punto de recuperación. ¿Cuáles son las opciones que me quedan? De nuevo, resulta ser que un backup se tarda mucho y toda esa data que yo pierdo me puede afectar en gran manera. ¿Y a qué me refiero con el dato de que pierdo data con un backup? Resulta ser que, por ejemplo, estoy generando el backup todos los días a las 6 de la mañana y el fallo pasó a las 2 de la tarde. Allí tengo 8 horas de las cuales yo pierdo esa información. ¿Qué tanto me puede afectar perder esa información? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¿Cuánto me puede afectar? ¿Sí? Entonces, para entender cada uno de estos escenarios, vamos a ver cómo es que se comportan. Ok, una de las grandes ventajas de crear escenarios de recuperación de desastres en la nube es que, como ustedes bien saben, el modelo para trabajar en la nube es pago por lo que uso. Sí. En infraestructura tradicional normalmente tendríamos que comprar muchísimos equipos y muchos gastos para poder mantener toda esta infraestructura para quizás utilizarla muy poco o quizás llegar al punto de no utilizarla, porque es una infraestructura que me va a quedar ahí esperando que algo pase. ¿Sí? Además, con un disaster recovery eh, en una nube o en la nube de AWS, podemos hacer pruebas más fáciles. ¿Sí? Podemos probar, podemos eliminar, podemos automatizar todos estos cambios,
Porque muy bonito se mira un plan de recuperación de desastres, pero si nunca lo probamos, nos vamos a dar cuenta que no funcionaba justamente el día que falló. ¿Sí? Entonces, AWS tiene 4 estrategias, partiendo de respaldo y recuperación hasta un escenario de multisitio. Si se dan cuenta, partimos del más barato hacia el más caro, eh, que es un multisitio. ¿Sí? En este escenario, veamos cómo se comporta un escenario de backup and restore o un respaldo y restauración. ¿Sí? Tengo toda mi infraestructura, tengo mis servicios desplegados y le estoy generando un backup. Este backup lo estoy almacenando en una segunda zona y en el momento de que algo falla, yo lo puedo restaurar en una segunda zona o quizás, si así lo necesito, en una segunda región. ¿Sí? ¿Qué es importante mencionar acá? El tiempo. ¿Cuánto tiempo se genera el backup y en cuánto tiempo yo lo puedo restaurar? ¿Sí? Veamos el siguiente. Pilot Light. Pilot Light es un escenario en el cual este tiende a confundirse mucho con el siguiente, con Warm Standby. Y mi intención es dejar clara la diferencia y las características de cada uno. Si se dan cuenta, dentro de Pilot Light yo tengo diferentes componentes. Por ejemplo, tengo la parte de cómputo, tengo la parte de base de datos, también tengo la parte de una segunda zona con, con los servicios. Los servicios existen, pero no se están ejecutando. ¿Sí? Es decir, yo tengo una zona principal a la cual estoy dirigiendo todo el tráfico. ¿Sí? Los servicios en Pilot Light se existen en una segunda zona, pero están apagados. O, si así lo deseo, también existe la opción de poder crearlos al momento de necesitarlos y lo único que yo tengo para poder trabajar es la data. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, ¿qué va a pasar? Yo tengo la información, pero no tengo el cómputo. ¿Sí? En ese momento, yo puedo crear una segunda copia de mi base de datos, ¿ok? Paso mi carga hacia la segunda zona, mi base de datos está lista para poder trabajar y en ese momento será necesario desplegar los demás servicios o encenderlos para poder atender el requerimiento. Esto implica que también tenga que dirigir el tráfico para que esto pueda empezar a ser utilizado por los usuarios finales. ¿Sí? Entonces, la principal diferencia entre este y el siguiente modelo, que es Warm Standby, es de que en este modelo la infraestructura ya existe. ¿Sí? Si se dan cuenta, del lado derecho, en la segunda región, las máquinas ya están. Con la aclaración de que estas máquinas pueden estar con una característica de menor recursos. Es decir, si en un ambiente del lado izquierdo, en ambiente productivo, yo tengo 64 GB de RAM, yo puedo partir con una máquina de 4 o de 8 GB de RAM del lado derecho. Lo único que yo necesito es de que la máquina esté lista para poder empezar a trabajar en cuanto se necesite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta me va a reducir el tiempo que yo necesito al momento de dirigir el tráfico hacia ella, porque yo ya no tengo que crear recursos, yo ya no tengo que encender recursos. Lo único que voy a hacer es aprovecharme de las características de AWS, como es el autoescalado, y desplegar la cantidad de máquinas que necesite para poder atender el requerimiento total que pueda tener en ese momento. ¿Sí? Si se dan cuenta, el pilot eh, tiene la característica de que tiene la información, tiene esos componentes críticos, pero al momento de ser necesario utilizarlo, requiere ciertas tareas como el desplegar los servicios, desplegar instancias, enrutar el tráfico, lo cual puede alargar el tiempo de respuesta. Y un Warm Standby tiene los recursos ya listos a una escala menor. Y lo único que voy a necesitar es ampliarlos y esto estaría listo para poder trabajar. Y en un escenario multisitio,
¿sí? En un escenario multisitio yo tengo la misma infraestructura de ambos lados, tanto en una región como en otra región, balanceado 50-50, 70-30, el cliente o el usuario definirá que va a trabajar. Ok, entonces, para trabajar este tipo de soluciones dentro de AWS hay múltiples servicios. Estos solo son algunos para poder mencionarlos, pero eh, el servicio que yo utilice dependerá de la carga de trabajo que yo necesito respaldar o tener un escenario de recuperación. ¿Sí? ¿Cómo funciona este servicio de AWS? Las cuatro, los cuatro que mencioné anteriormente únicamente son estrategias que AWS propone. Yo no voy a encontrar dentro de la consola AWS un servicio que se llame Pilot Lite. ¿Sí? Eso no existe. Lo que existe es una estrategia y AWS me dice, trabájalo de esta forma. Pero AWS Elastic Disaster Recovery, este sí es un servicio dentro de la consola de AWS. Este es un servicio que se basa en la arquitectura o en la estrategia de un Pilot Lite. Funciona por medio de un agente, el cual se instala dentro de la máquina que vamos a respaldar. Si es máquina física, es un agente a nivel sistema operativo. Si es una máquina virtual, actualmente existe la compatibilidad con VMware para hacerlo a nivel granja de servidores, todas las máquinas virtuales que existan dentro de mi configuración y poder empezar a replicar. La gran ventaja de Elastic Disaster Recovery es de que me da todas las herramientas que yo necesito para hacer mis pruebas, tanto de failover como del failback, en caso lo necesite. ¿Sí? Estas opciones están dentro de la consola y lo que nosotros necesitamos hacer es probar una estrategia de recuperación de desastres no probada. No es una estrategia de recuperación de desastres. ¿Por qué? Puedo tener muchísimos diagramas, muchísima documentación, muchísimo material, pero si no lo probé, yo no voy a saber qué hacer al momento de que algo falle. Ese es el dato más importante en una estrategia de recuperación de desastres. Pruebo, corrijo, pruebo, corrijo, para que cuando pase un escenario real, tenemos la tranquilidad de que todo va a funcionar y vamos a poder seguir operando sin afectar nuestra empresa, nuestra organización y principalmente los costos de o todo el dinero que la empresa genera por medio de estas aplicaciones. ¿Sí? No sé si hay consultas en el chat. Equipo, ¿me ayuda? Gracias, Julio. Vamos a monitorear nuevamente el chat. Siéntanse ahí en la libertad de, por favor, colocar las preguntas. Vamos a darles un tiempo. Julio, me consultan cuál es la manera, esto es una pregunta más comercial, pero cuál es la manera de cotizar estos servicios, si son mensuales, si son por contrato, y hace referencia a que si las diferencias del disaster recovery con, permíteme que no entiendo, con un servidor de alta disponibilidad. Ok, cotizarlo dependerá de qué estrategia yo voy a utilizar. Si yo quiero utilizar directamente el servicio de AWS Elastic Disaster Recovery, ese servicio es facturado por Amazon, me cobra un agente por cada máquina que yo quiero respaldar, más el total de almacenamiento o el tamaño de los discos de estas máquinas para tenerlos en una segunda zona.
ese es el costo base, el agente y el almacenamiento. Si yo tengo 100 gigas en mi ambiente productivo y quiero tenerlos replicados en una segunda zona, 100 gigas me van a cobrar. A partir de allí, AWS me va a cobrar al momento que yo utilice y despliegue servicios. Necesito utilizarlo y desplegar una máquina virtual, allí me empiezan a cobrar el costo de la máquina en el modelo tradicional. ¿Sí? Y los demás componentes dependerá el alcance de la solución que queramos construir. Y la segunda pregunta, el tema de las diferencias es, por ejemplo, si hablamos en un escenario de base de datos, que es donde más común se encuentra este dato, SQL Server, alta disponibilidad, un Oracle, alta disponibilidad, ¿sí? Estos van a ser escenarios en los cuales yo tendré dos copias trabajando al mismo tiempo y balanceando la carga, buscando el punto en el que si algo pasa con un pequeño componente de este servidor, esta falla sea imperceptible para el usuario, porque la disponibilidad de mi servicio sigue estando vigente. Un escenario de recuperación de desastres es, ya falló, ya no está disponible, ¿qué hago? ¿Sí? Ahí es donde entran estas estrategias. Perfecto, Julio, gracias por tu respuesta. Tengo otra que dice cuál es el tiempo promedio para poder levantar el servidor. Asumo que es cuánto tiempo de respuesta tenemos en enviar la información al escenario de desastre recovery. Si estamos trabajando, a ver, si hablamos de cuánto tiempo necesito yo para desplegar una máquina virtual en AWS, esto puede variar según el sistema operativo, hasta un máximo de 10, 15 minutos si es un Windows, son los que más se tardan, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo me toma recuperarme de mi escenario completo? Depende de las estrategias. Si es un multisitio, mi recuperación tiempo cero, ¿sí? Si es un standby, el tiempo será lo más cercano a cero posible porque el tráfico se va a empezar a dirigir a mi segunda instancia y voy a poder empezar a atender, quizás con cierta latencia, pero estoy respondiendo, ¿sí? Entonces, dependerá, es siempre la respuesta del tiempo, de cuánto me voy a tardar, es con base en qué voy a respaldar o qué quiero yo recuperar y qué estrategia voy a aplicar, ¿sí? Perfecto. Y vamos con la última pregunta. Dice, existen varias regiones con varias zonas para replicar. Y si la replicación se hace manual o se hace automática. Existen actualmente dentro de AWS 31 regiones y 99 zonas de disponibilidad distribuidas en todas estas regiones. ¿Dónde quiero desplegar? Yo lo decido como usuario final, según mi estrategia, ¿sí? Y si es una tarea manual, de igual forma dependerá de qué estrategia estoy utilizando. Por ejemplo, si estoy utilizando un backup and restore, yo tengo que ir a traer ese backup, colocarlo en determinado lugar y restaurarlo para poder utilizarlo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en un esquema de multisitio, Ruta 53, que será el encargado de dirigir el tráfico entre múltiples zonas o múltiples regiones, él tiene la capacidad de hacerlo en automático. Detecta si una máquina está saludable, tiene un monitoreo del estado de salud de los recursos y si él detecta que esta máquina ya no le está respondiendo, en automático dirige el tráfico a la segunda instancia, ¿verdad? Entonces, los escenarios que requieren normalmente una participación manual es un backup and restore y un pilot light. A partir de un warm standby podemos automatizarlo. Perfecto, Julio. Muchísimas gracias por resolvernos estas consultas. Yo creo que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias al apoyo de todo el equipo técnico de One Solution, a todas las marcas en las que representamos, no solo AWS, sino Azure, IFX, Huawei Cloud, Kevin Wireless. Nosotros les dejamos nuestros contactos en pantalla por si quieren cotizar este servicio y otros adicionales de infraestructura en la nube. Ahí están los teléfonos de cada país, los correos para que puedan mandar su información. De igual manera, si quieren el video, se los podemos compartir. Igual les creamos al correo electrónico que aparece en pantalla. Muchísimas gracias entonces, Julio, por tu tiempo. Que tengan una excelente tarde y un abrazo a todos. Nos vemos al siguiente webinar. Un gusto, Carlos, y muchísimas gracias por la invitación.